La callejuela estaba casi desierta cuando Elías la atravesó cargando un pequeño saco de harina. El sol ya estaba bajo, y su luz anaranjada acariciaba los muros de piedra, sumiéndolo todo en una atmósfera de silencio. El pueblo parecía respirar lentamente en aquella tarde. Aún así, el joven oyó voces susurrantes que provenían de detrás de una casa abandonada. Eran dos discípulos que hablaban en secreto, como si temieran ser vistos. Disminuyó el paso. No quería parecer curioso, pero las palabras le llegaron a los oídos con fuerza, como si las hubiera arrastrado el viento. «No todos lo entendieron», dijo uno de ellos en voz baja. Solo los elegidos comprendieron lo que él quiso decir aquella noche. Elías se detuvo de inmediato. Sintió que le temblaban los dedos al sostener el saco de harina. El otro discípulo respondió tan bajito que casi no se le oyó. «Lo sé», pero Jesús solo se lo dijo a unos pocos, y luego pidió silencio. Dijo que muchos no estaban preparados. Las palabras resonaron en Elías como un golpe inesperado. Jamás había oído nada parecido. Los elegidos, la expresión parecía demasiado pesada para ignorarla. Sin quererlo, sintió que el corazón le latía con más fuerza. Una extraña calidez le subió al pecho, seguida de un profundo vacío, como si una puerta secreta se hubiera abierto ante él. Los dos discípulos siguieron caminando, sin darse cuenta de que alguien había escuchado su conversación. Elías se quedó quieto, mirando al suelo, con una inquietud inexplicable. Si hay algo que identifica a los elegidos, ¿por qué nunca lo he sabido? Esta pregunta surgió en su mente como un susurro doloroso, como si proviniera de un lugar ancestral en su interior. Respiró hondo y siguió su camino, intentando apartar esos pensamientos. El hambre lo acompañaba a diario, la persecución también. Desde que decidió seguir a Jesús, su vida se había convertido en una constante mezcla de miedo y esperanza. Pero ahora había algo nuevo, algo que dolía, como si estuviera a punto de descubrir una parte de la fe a la que nunca había tenido acceso. Al llegar al muelle, donde unos pescadores remendaban redes rotas, encontró a Simeón, un anciano que siempre parecía saber más de lo que decía. El anciano tenía profundas cicatrices en el rostro, señales de años soportando el sol, el viento y las penurias. Alzó la vista al ver llegar a Elías. «Estás pálido, jovencito», dijo ella, acercándole un taburete. «¿Qué ha pasado?» Elías se sentó lentamente, todavía intentando ordenar sus ideas. Oí a dos discípulos hablando sobre algo que Jesús dijo, algo que solo los elegidos entendieron. Simeón respiró hondo, como si lo hubiera estado esperando. «Ah, así que ya lo oíste, ¿verdad? ¿Qué querían decir con eso?», preguntó Elías con voz temblorosa. «¿Qué clase de señal es esa? ¿Por qué nunca había oído hablar de ella?». El pescador se pasó la mano por la barba blanca y miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a desaparecer. Elías, Jesús, habló de muchas cosas que no estaban escritas en los rollos, cosas profundas, cosas que pocos podían soportar. Mencionó una señal, pero pocos estaban preparados para escucharla, y aún menos para comprenderla. El corazón del joven se aceleró. «Pero, ¿qué clase de señal es esta? ¿Es algo que Dios pone en una persona? ¿Algo que aparece? ¿Algo que se puede sentir?». Simeón simplemente negó con la cabeza. «No es sencillo, hijo mío. No es como te lo imaginas. Este símbolo no brilla, no llama la atención, no otorga poder, no pone a nadie por encima de los demás. De hecho, muchas veces quienes lo portan ni siquiera saben que lo tienen». Elías sintió temblar todo su cuerpo. «Pero, si esto es tan importante, ¿por qué nadie me lo dijo?». Entonces Simeón se acercó un poco más, bajando la voz. «Porque los caminos de Jesús no son fáciles, Elías, y porque hay mucho dolor ligado a esta señal. Él no nace en momentos de celebración, no aparece en tiempos de paz. Surge cuando alguien atraviesa el fuego, y aún así no se desanima». El joven guardó silencio. Era como si la tierra se abriera bajo sus pies. Recordó las noches en que se acostaba con hambre,
los días en que tuvo que huir de los soldados, las lágrimas que derramó en soledad, pensando que su fe era demasiado pequeña. Simeón continuó: sientes que siempre le ha faltado algo a tu fe, ¿verdad? Algo que nadie te ha explicado. Elías simplemente asintió. Sí, siempre me he sentido así, como si hubiera una parte oculta de mí, como si todos la conocieran menos yo. El viejo pescador le puso la mano en el hombro. Elías, muchas historias sobre Jesús no fueron escritas. Algunos tenían miedo, otros querían proteger a la gente y algunos querían ocultar ciertas verdades porque pensaban que la gente no estaba preparada. La brisa de la tarde se volvió más fresca. El sonido de las olas rompiendo contra el muelle parecía lejano. Elías presentía que algo importante estaba a punto de revelarse. Su corazón latía tan rápido que temía que Simeón lo notara. Entonces el anciano suspiró, miró al joven fijamente a los ojos y dijo con un tono pesado, serio, casi sombrío: hay algo que nadie te ha contado nunca. El viento nocturno soplaba con fuerza cuando Simeón se levantó del banco y comenzó a caminar lentamente hacia el sendero que conducía a las colinas. Elías lo siguió en silencio. La luz del atardecer ya se había desvanecido, dejando el cielo cubierto por un tono oscuro que presagiaba otra noche difícil. Sus pasos levantaban una fina capa de polvo y el joven sentía que el corazón se le encogía con cada minuto que pasaba. Las palabras del viejo pescador no se le borraban de la mente. Era como si se hubiera abierto una puerta, pero tras ella solo había sombras. Mientras ascendían por el pequeño barranco, Elías comenzó a oír sonidos a lo lejos. Gritos ahogados, pasos apresurados, el sonido de metal golpeando la piedra. Los ojos del joven se abrieron de par en par al ver humo que salía de una de las casas más alejadas del pueblo. Simeón lo agarró del brazo antes de que pudiera correr. «No hagas eso», dijo el anciano con firmeza. «Han vuelto». A Elías se le secó la garganta. Las persecuciones no eran nada nuevo, pero cada vez que aparecían los soldados, algo dentro de él se quebraba. Desde donde estaban, podían ver sombras que se movían entre las casas y el resplandor de las antorchas iluminaba rostros asustados que intentaban escapar por la parte trasera. «Van tras los manuscritos», murmuró Simeón. «Quieren borrar todo lo que hable de Jesús, más allá de lo que ellos consideran seguro». Los ojos de Elías se abrieron de par en par. ¿Por qué? ¿Por qué tener miedo a las palabras? Simeón negó con la cabeza tristemente. Porque algunas palabras de Jesús encendieron los corazones. Hicieron que la gente se levantara, enfrentara las injusticias y abandonara el miedo. Los líderes del imperio no querían eso, y algunos líderes religiosos tampoco. El humo se intensificó y les llegó el olor a quemado. Elías sintió un nudo en la garganta. ¿Están quemando los discos? Sí, manuscritos copiados con tanto esfuerzo, historias conservadas por familias enteras, todo destruido, de modo que ciertas partes del mensaje desaparecen con el tiempo. Observaron cómo los soldados sacaban a rastras a 3 hombres de una casa. Los gritos resonaron por el valle y Elías sintió un vuelco en el estómago. Reconoció a uno de los hombres. Era Matías, un anciano que siempre guardaba pergaminos enrollados en vasijas de cerámica. Dijo que tenía que sobrevivir, aunque él no. Simeón suspiró. Él sabía que esto podía suceder. Elías cerró los ojos un instante, sintiendo el peso de algo que no comprendía del todo. Pero, si Jesús trajo la verdad, ¿por qué ocultarían parte de ella? ¿Por qué no dejarlo todo claro? El viejo pescador le puso la mano en el hombro. Elías, no todo lo que se oculta es mentira. A veces, ocultar algo es proteger a quienes no están preparados para afrontar la verdad. Jesús habló abiertamente cuando la multitud estaba preparada, pero había otras cosas que solo unos pocos oyeron. Al joven se le encogió el corazón. ¿Qué significa esta señal de los elegidos? Simeón asintió. Sí, así es. Esta señal es profunda.
es poderosa, y si se revela en el momento equivocado, podría causar desesperación o confusión. Por eso solo hablaba con aquellos que eran espiritualmente maduros. Elías recordaba las historias que contaban los ancianos, historias de noches en cuevas, cuando los cristianos se reunían en secreto, historias de familias enteras que desaparecían tras ser denunciadas, historias de muchos que guardaban silencio para proteger a sus seres queridos. Era como si parte de su fe hubiera sido tejida con lágrimas. «Simeón», susurró Elías, «¿por qué Jesús habría de hablar solo a algunos? ¿Acaso no vino para todos?» El pescador lo miró con ternura. Sí, llegó, pero no todos estaban en el mismo camino. No todos pudieron soportar ciertas cosas. La verdad puede sanar, pero también puede herir a quienes no están preparados. Elías reflexionaba sobre esto mientras observaba a los soldados arrojar cestas de pergamino a una hoguera improvisada. Las llamas se elevaban, iluminando rostros asustados que intentaban ocultarse entre las sombras. Un grupo de mujeres lloraba en silencio, protegiendo a los niños que no comprendían lo que sucedía. ¿Acaso los romanos quieren borrarlo todo?, preguntó Elías, retorciéndose las manos. ¿Todo lo que habla de Jesús? No todo, respondió Simeón. Solo algunas partes, las partes que resultan inquietantes, las partes que lo sacuden todo, las partes que explican lo que realmente significa ser un discípulo. Elías sintió una sensación de ardor en el pecho. Entonces, ¿de verdad existe una enseñanza secreta? Hay una enseñanza profunda, corrigió Simeón. No secreta porque esté prohibida, sino porque es demasiado densa para algunos. Esa frase inquietó aún más al joven. Sentía que se dirigía hacia algo que lo cambiaría todo en su vida. Sentía que se acercaba a una respuesta que había buscado durante años sin darse cuenta. Algunos soldados comenzaron a registrar la casa vecina, arrancando tablas del suelo y rompiendo vasijas de barro. Elijah se dio cuenta de que buscaban algo concreto. No querían comida, oro ni pertenencias. Buscaban palabras. Simeón, dijo el joven con un escalofrío, ¿por qué seguir con las palabras? El viejo pescador respondió sin apartar la vista de las llamas, porque las palabras son semillas. Una sola frase puede cambiar a toda una generación. Y hay dichos de Jesús que pueden hacer que la gente vea la vida con otros ojos. Eso asusta a quienes viven del poder. El fuego se reflejaba en los ojos de Elías, que estaban llenos de lágrimas contenidas. Aquel sufrimiento, aquellas pérdidas, aquel silencio impuesto, todo parecía formar parte de una sombra que había acompañado su fe desde el principio. ¿Pero qué es exactamente lo que intentan borrar?, insistió Elías. Simeón guardó silencio unos segundos. Luego habló con voz lenta y grave, como si eligiera cada palabra con cuidado. Hay documentos, pero nadie quiere que los veas. La noche aún se sentía pesada cuando Elías y Simeón abandonaron la cima de la colina. El humo de las casas incendiadas seguía elevándose, esparciendo un olor amargo que se impregnaba en la piel. Elías caminaba deprisa, sintiendo un peso que no comprendía del todo. Lo que Simeón le acababa de contar no era fácil de asimilar. Documentos ocultos, palabras de Jesús que nadie quería que se vieran. Esta revelación removió su mente y su corazón de una forma inexplicable. Al llegar al barranco que conducía al pequeño valle, Simeón se detuvo y miró a su alrededor, como buscando a alguien. Fue entonces cuando, de detrás de un montón de tablones rotos, apareció Jonás, uno de los hombres más callados de la comunidad. Tenía el rostro cubierto de polvo y un corte en la ceja. Aún así, sostenía algo contra su pecho como si fuera un tesoro preciado. «Gracias a Dios que viniste», murmuró Jonás mirando a su alrededor. Buscaron por todas partes, miraron en cada rincón. Simeón se acercó. «¿Encontraste algo?»,
Jonás abrió el viejo paño que guardaba contra su pecho. Dentro había un pequeño fragmento de pergamino, tan antiguo que parecía que un soplo fuerte podría desgarrarlo. Los bordes estaban chamuscados y algunas letras casi desaparecían. Elías sintió que el corazón le daba un vuelco. «Eso es todo. Un fragmento de algo más grande», respondió Jonás en voz baja. «Algo que intentaron destruir a propósito». Entraron en la pequeña cabaña de Simeón, cerrando las ventanas para evitar miradas indiscretas. La luz de la lámpara iluminó el pergamino, dejando al descubierto oscuras marcas de quemaduras. Elías se inclinó hacia adelante, conteniendo la respiración. Se distinguían algunas palabras legibles, escritas con tinta que el tiempo no había borrado por completo. El fragmento decía: «Hay una marca invisible que solo portan los verdaderos discípulos». Elías permaneció inmóvil. Aquellas palabras parecieron tocar algo en su interior, una confirmación de que lo que había oído era real, no un rumor. «La marca invisible», murmuró. «Entonces es verdad. Jesús sí que habló de ello». Jonás asintió. Estos escritos estaban escondidos en el fondo de un frasco. Cuando llegaron los soldados, algunos hermanos intentaron rescatarlos. No se pudo recuperar todo, pero este fragmento, alguien arriesgó su vida para que sobreviviera. Elijah pasó los dedos cerca del pergamino, con cuidado de no tocarlo. Pero, ¿dónde está el resto? ¿Dónde está la parte que explica qué es esta marca? Jonás y Simeón intercambiaron miradas intensas. El hombre mayor suspiró. «Ese es el problema, Elías. Esa es la parte que falta». Justo cuando el texto comenzaba a explicar el letrero, se interrumpe por una lágrima. El joven inclinó la cabeza para ver mejor. El pergamino terminaba abruptamente, como si alguien hubiera arrancado la parte más importante. No había continuidad, solo restos de fibras y marcas de quemaduras. Un dolor intenso atenazaba el pecho de Elías. ¿Esa parte de todo? ¿Por qué habría sido destruida? Jonás apretó con más fuerza la tela que sostenía. Algunos creen que quien escondió el pergamino arrancó deliberadamente esa parte para evitar que cayera en malas manos. Otros piensan que los soldados destruyeron primero esta sección porque sabían que era importante. Elías respiró hondo, intentando contener su frustración. Entonces, nadie sabe cuál era la señal de los elegidos. Nadie sabe qué dijo Jesús en ese momento. Simeón se sentó en una roca e hizo señas a Elías para que se acercara. Hay historias, hay recuerdos, hay fragmentos dispersos entre los ancianos, pero lo que está escrito aquí, esta era la única prueba física de que Jesús habló de esto, la única frase que sobrevivió. Y falta la parte más importante, dijo Elías, sintiendo una opresión en el pecho. La lámpara parpadeó, proyectando sombras sobre las paredes de barro. El silencio dentro de la choza se hizo denso, pesado. Elías miró el pergamino como quien ve una puerta entreabierta a un mundo inalcanzable. ¿Por qué Jesús hablaría de algo tan importante y luego permitiría que se perdiera?, preguntó el joven con la voz apagada. ¿Por qué no se lo dejó claro a todo el mundo? Jonás respondió primero. Quizás porque esta señal no es sencilla. Quizás porque no es algo que la gente pueda usar para enorgullecerse o exaltarse. Quizás, hizo una pausa, quizás porque esta señal solo aparece en aquellos que realmente viven lo que él enseñó. Simeón añadió, hay cosas que solo se pueden comprender a través del dolor, Elías. Hay marcas que no se pueden ver, pero que se pueden sentir. Hay señales que solo aparecen en aquellos que ya han sido quebrantados por la vida, y sin embargo, se han mantenido en pie. El joven cerró los ojos un instante. Tuvo la sensación de estar ante algo enorme, profundo, pero aún envuelto en sombras. Como si caminara por un pasillo oscuro y, a lo lejos, una luz tenue lo llamara, pero sin revelarle el camino completo. Siento que estoy cerca, confesó Elías, pero todavía no veo nada con claridad. Simeón le puso la mano en el hombro en un gesto sencillo pero tierno. Eso es bueno, Elías. Cuando alguien siente que está en la oscuridad,
es porque ha comenzado a darse cuenta de que hay más de lo que se ve a simple vista. El viento azotaba la cabaña, haciendo crujir la puerta. Jonás guardó con cuidado el fragmento dentro de la tela, como si protegiera un ser vivo. Miró a Elías con profunda seriedad y dijo en voz baja: «Encontramos un fragmento, pero la parte principal ha desaparecido». El silencio dentro de la cabaña pareció aún más denso después de que Jonás guardara el fragmento. Elías permaneció inmóvil unos instantes, intentando controlar la mezcla de miedo y esperanza que crecía en su interior. La lámpara seguía parpadeando, proyectando sombras que se movían como si formaran parte de la historia que intentaban comprender. Cuando salieron, ya amanecía. Un color azulado inundaba el cielo, y la aldea, aún marcada por las llamas y la destrucción, parecía un campo de batalla. Elías lo observaba todo con ojos llenos de dolor. Las casas quemadas, las vasijas rotas, los pergaminos destrozados. Era como si alguien les hubiera arrancado fragmentos esenciales de su propia fe. Simeón le tocó el brazo. «Vamos, todavía hay algo que necesitas entender». Caminaron por las calles silenciosas hasta llegar a una pequeña construcción de piedra, usada durante años como refugio para reuniones secretas. Al entrar, encontraron a algunos hermanos y hermanas reunidos dentro, rostros cansados, algunos con heridas recientes, otros con ojos marcados por noches en vela. En el centro de la habitación había una mesa rústica. Sobre ella yacían varios trozos de pergamino, casi todos incompletos. Elías los miró con desconcierto. «¿Qué es todo esto?», preguntó. Jonás respondió: «Fragmentos recuperados a lo largo de los años, pequeñas partes de textos que fueron arrancadas, alteradas o simplemente ocultadas, cosas que nunca llegaron a manos de la mayoría de la gente». Elías se acercó. Algunos pasajes hablaban de sanación, otros de perdón, otros de advertencias contra el orgullo. Pero también había frases tachadas, palabras arrancadas, pedazos desgarrados, como si alguien hubiera decidido deliberadamente qué debía recordarse y qué debía desaparecer. «¿Es esto obra de los romanos?», preguntó Elías con expresión angustiada. Uno de los hermanos mayores puso la mano sobre la mesa. «No siempre, a veces era obra de la propia iglesia». Elías sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Cómo esto?». Simeón respiró hondo. Cuando Jesús se marchó, la comunidad era pequeña y frágil. Todos eran iguales, todos compartían todo, todos dependían unos de otros. Pero con el tiempo, a medida que llegaba más gente, a medida que ciudades enteras empezaban a aceptar la fe, surgió algo que antes no existía. Jonás añadió: «Poder». El silencio se apoderó del lugar. Elías observó cada rostro en el interior. Todos parecían compartir el mismo dolor, el dolor de saber que algo puro había sido mancillado por manos humanas. Uno de los hermanos explicó: «Con el crecimiento de la iglesia surgieron líderes, algunos buenos, otros no tanto, y entre ellos había quienes temían que ciertas palabras de Jesús derrocaran las jerarquías». Elías frunció el ceño. «¿Por qué?». «Porque si todos supieran cuál es la señal de los elegidos», dijo Simeón, «nadie se consideraría superior a nadie. Todos serían iguales, y los que tenían poder temían perderlo». El joven sintió una profunda opresión en el pecho. «Entonces, ¿ocultaron esas palabras para mantener el control?». «Algunos sí», respondió Jonás. «Otros simplemente tenían miedo. Decían que ciertas enseñanzas de Jesús eran demasiado fuertes, demasiado profundas, demasiado peligrosas. Temían que la gente no estuviera preparada». Al examinar los fragmentos, Elías notó que muchos tenían cortes limpios, casi como si hubieran sido arrancados con cuidado. Otros tenían manchas de tinta sobre palabras enteras, borrando partes específicas. «Esto es terrible», murmuró. Jesús habló de liberación, no de prisión. Los ancianos asintieron en señal de aprobación. «Pero recuerda», dijo Simeón, «no todos lo hicieron por malicia.
Algunos creían sinceramente que estaban protegiendo al pueblo. Pensaban que revelar ciertas enseñanzas podría causar división. Otros simplemente querían evitar que personas inmaduras usaran esas palabras para alimentar su orgullo. Elías sintió una sensación de ardor en el pecho. Pero ocultar partes de las palabras de Jesús, ¿acaso eso no está mal? Sí, respondió Jonás con sinceridad, pero también es algo humano, y por eso hoy necesitamos reconstruir lo que se perdió. Necesitamos escuchar a los mayores, reunir los fragmentos, comprender lo que nos arrebataron. Elías volvió a mirar los rollos. Lo que más le inquietaba era imaginar lo que Jesús había dicho en realidad y por qué se consideraba tan peligroso. ¿Qué podía ser tan poderoso, tan transformador, tan profundo, que liberara y atemorizara a la vez? Por un instante, nadie habló. Solo el sonido del viento que se colaba por las grietas de la pared de piedra llenaba la habitación. Entonces, uno de los hermanos mayores, que hasta entonces no había dicho nada, levantó un pergamino más grande, más oscuro que los demás. «Hay una parte aquí», dijo, «que fue muy debatida entre los primeros ancianos. Un dicho de Jesús que se eliminó, porque muchos lo consideraban demasiado duro, demasiado fuerte, demasiado incontrolable». Elías se acercó lentamente. Su corazón parecía dividido entre el miedo y la curiosidad. El anciano desenrolló lentamente el pergamino, dejando al descubierto líneas que aún brillaban con tinta antigua, a pesar de las manchas del tiempo. Alzó la vista, miró a Elías con una expresión que mezclaba compasión y solemnidad histórica, y preguntó con voz grave, «¿De verdad quieres saber qué estaba escrito allí?» El anciano permaneció en silencio unos instantes. Elías sintió el peso de aquella mirada sobre él como una mano firme. El aire de la habitación se tornó más denso, como si el tiempo mismo aguardara la respuesta. La gente a su alrededor retrocedió un poco, formando un círculo natural alrededor de los dos. El antiguo pergamino seguía desenrollado sobre la mesa, y la lámpara iluminaba sus palabras incompletas. De algún modo, el mero hecho de estar ante aquel texto le produjo a Elías una cálida sensación en el pecho, como si la verdad estuviera muy cerca, pero aún envuelta en sombras. Jonás se acercó en silencio. Antes de escuchar lo que tenemos que decir, deben saber algo. Gran parte de lo que se perdió solo sobrevivió porque algunos hermanos se escondieron en cuevas, lejos de las ciudades, lejos de la persecución. Elijah alzó la vista. ¿Cuevas? Simeón asintió. Sí, hubo pequeños grupos que huyeron a desiertos y montañas. Allí, ocultos, pasaron años conservando recuerdos que nadie más tenía. No tenían suficiente pergamino, no tenían tinta, pero tenían la palabra viva, y se lo repetían todo unos a otros, cada día, para que nada se perdiera. El anciano continuó. Estos hermanos vivían en la oscuridad, pero poseían una luz cuya existencia muchos desconocían. Recordaban las palabras de Jesús sobre los elegidos. No era una marca en la piel, ni una señal visible. No era algo que pudiera dibujarse, tatuarse o llevarse como un objeto. Pasó su mano temblorosa sobre el pergamino. La señal era algo que se podía sentir. Elías frunció el ceño. ¿Sentido cómo? El anciano explicó con voz tranquila. No era un poder especial. No era un don que llamara la atención. No era algo que alguien pudiera usar para parecer más santo. Al contrario, nacía únicamente en el silencio del dolor, en la lucha, en la pérdida, en las noches en que el alma cree que no puede soportarlo más. Jonás añadió, esa señal solo aparece en aquellos que han pasado por el fuego de la vida y mantienen vivos sus corazones. A Elías se le hizo un nudo en la garganta. Aquellas palabras le tocaron la fibra sensible, algo que siempre había intentado ocultar. Recordó tantas noches de soledad, tantas pérdidas, tanto llanto. Siempre pensó que todo se debía a falta de fe. Jamás imaginó que pudiera tener un significado más profundo. Simeón notó su expresión y dijo,
Aquellos cristianos en las cuevas sufrieron más de lo que podemos imaginar. Fueron traicionados por amigos, expulsados de sus hogares, perseguidos por soldados. Muchos pasaron hambre. Muchos enterraron a sus hijos en silencio. Y aún así, nunca dejaron de amar. Elías bajó la cabeza. Jamás podría soportar tanto dolor. Podría soportarlo, dijo el anciano. Cuando el amor es verdadero, resurge incluso entre las cenizas. La sala quedó en silencio. Todos parecían absorber esas palabras como si escucharan algo más antiguo que el mundo mismo. El anciano se dirigió entonces a un rincón de la habitación y regresó con un pequeño pergamino envuelto en una tela gruesa. Parecía muy antiguo, casi demasiado frágil para tocarlo. Esto se encontró junto a uno de los cristianos que murió en el desierto, explicó. Exhaló su último aliento sosteniendo este pergamino. No había nada escrito en él, solo recuerdos que repitió hasta el final. Elías observó atentamente cómo el anciano desenrollaba la tela. Dentro solo había una pequeña tira de pergamino con una frase corta e incompleta. Pero la forma en que el anciano sostenía ese trozo hacía parecer que su importancia trascendía las palabras. Decían, añadió Simeón, que Jesús lo explicó todo una noche, cuando el grupo era pequeño y el cielo estaba oscuro. Dijo que los verdaderamente elegidos no serían reconocidos por su fuerza, posición o apariencia. Serían reconocidos por cómo amaron, incluso cuando el mundo los quebrantó. Elías sintió un ligero escalofrío. Así que la señal no era nada externo. Nunca lo fue, respondió el anciano, y esos cristianos ocultos lo sabían. Repetían una y otra vez que Jesús enseñó que la señal solo aparece en quienes atraviesan los valles de la vida sin dejar que su corazón se endurezca, en quienes perdonan incluso heridos, en quienes ayudan incluso cansados, en quienes sufren pero siguen adelante. Las palabras resonaron en la habitación. Jonás miró a Elías con una sonrisa triste. Su sufrimiento no fue en vano. Salvaron lo que pudieron y dijeron que cuando alguien comprendiera esto, toda fe cambiaría. Elías se llevó la mano al pecho. Realmente sí cambia. El anciano se acercó a Elías, le tomó las manos entre las suyas y le dijo con voz firme: «Hijo, si eso es cierto, todo cambia». El peso de las palabras del anciano aún resonaba en el corazón de Elías mientras salía de la casa de piedra. La mañana era fría, el cielo envuelto en una fina niebla que cubría el pueblo como una manta silenciosa. Necesitaba comprender más, necesitaba descubrir cómo había comenzado todo y quienes aún conservaban recuerdos vívidos de lo que Jesús había dicho aquella noche de antaño. Simeón caminaba a su lado. «Puede que haya alguien que pueda ayudarte», dijo el hombre, mirando al suelo como si sopesara cuidadosamente cada palabra antes de hablar. Elías alzó la vista, alerta. Emes fue uno de los últimos en escuchar las historias directamente de los primeros discípulos. Lleva muchos años viviendo solo. Pocos saben dónde está. Los dos siguieron un sendero angosto que salía del pueblo. El camino serpenteaba entre colinas bajas y piedras erosionadas por el viento. Elías sentía que el corazón le latía con fuerza a cada paso. Tenía la sensación de que lo conducían hacia una verdad que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. Tras horas de caminata, llegaron a una pequeña gruta escondida bajo una roca inclinada. Una tenue luz parpadeaba en su interior. Simeón puso su mano sobre el hombro del joven. «Vete, no le gustan las multitudes y solo habla cuando percibe que la persona está dispuesta a escuchar». Elías respiró hondo y entró. La cueva olía a tierra húmeda. Al fondo, sentado junto a una pequeña hoguera, había un anciano de larga barba blanca cuyos ojos brillaban con tal intensidad que parecían ver más allá del tiempo. Al oír los pasos del joven, alzó lentamente la cabeza. «¿Has llegado temprano?», dijo el ermitaño, como si hubiera estado esperando a alguien. Elías tragó saliva con dificultad. «¿Sabes por qué estoy aquí?»,
El anciano sonrió. Cuando alguien llega con el corazón inquieto, lo sé, siempre ha sido así. Hizo un gesto para que Elías se sentara. El joven obedeció. Cuéntame, preguntó Elías, ¿cuál es la señal de los elegidos? ¿Qué dijo Jesús aquella noche que pocos sabían? El ermitaño cerró los ojos durante unos instantes como si reviviera la escena en su propia memoria. Yo era muy joven cuando oí la historia, comenzó. Jesús reunió solo a unos pocos aquella noche. No eran los más fuertes, ni los más sabios. No eran los líderes. Eran los que más habían llorado, los que habían perdido algo, los que estaban preparados para comprender lo que muchos no podían soportar oír. Elías sintió una opresión en el pecho. ¿Y qué dijo él? Que habría un identificador secreto, algo que marcaría a los verdaderos discípulos. Pero no era algo visible externamente, no era una palabra, no era un gesto, no era una marca en la piel. El ermitaño abrió lentamente los ojos. Dijo que solo aquellos cuyos corazones habían sido moldeados por el dolor y sin embargo seguían siendo capaces de amar, llevarían esta marca. Pero eso es solo una parte de lo que dijo. Elías avanzó un poco. ¿Y cuál es la otra parte? El anciano desvió la mirada. Todavía no puedo decirlo, tienes que verlo antes de oírlo. Elías no lo entendió, pero antes de que pudiera preguntar, oyó un gemido proveniente de la entrada de la cueva. Un hombre cojeando, agarrándose el costado, entró apoyándose contra la pared. Respiraba con dificultad. «Señor», dijo el enfermo con voz débil, «mi dolor ha empeorado». El ermitaño se levantó con dificultad, apoyándose en un bastón. Se acercó al hombre y le puso la mano sobre la cabeza, murmurando una oración tan sencilla que parecía un susurro. La cueva se sentía ligera. El aire cambió. Elías percibió algo diferente, como si una profunda paz hubiera inundado el lugar. En pocos segundos, el enfermo comenzó a respirar mejor. Enderezó la espalda. El dolor se desvaneció como humo en el viento. Elías abrió la boca asombrado. ¿Es esta la señal? El ermitaño negó con la cabeza. No, hijo mío, eso es solo un milagro. Y los milagros, aunque hermosos, no son lo que identifica a los elegidos. La verdadera señal es mucho más profunda, más rara, más silenciosa, y por esa misma razón, más poderosa. Elías se puso la mano en el pecho. ¿Por qué tanta gente no quería que se conociera este signo? El anciano suspiró. Porque la marca de los elegidos no coloca a nadie por encima de nadie. No tiene brillo, no tiene gloria humana, no puede usarse para mandar a otros. Solo aparece en aquellos que soportan el sufrimiento y aún así eligen amar. Y eso asusta a quienes aman el poder más que a las personas. Elías permaneció inmóvil. Las palabras le atravesaron el alma como una hoja lisa, pero firme. El ermitaño volvió a sentarse ante el fuego y sacó de una cajita un objeto envuelto en un paño oscuro. No lo abrió. Simplemente lo sostuvo en la mano. Guardaban una llave, dijo, mirando el fuego. Una llave que lo explica todo, pero no la revelaron por completo. Elías se inclinó hacia adelante, con el corazón latiéndole más rápido. ¿Qué tipo de llave es esta? El ermitaño alzó lentamente la mirada, y sus ojos parecían contener siglos de historias. Guardaban una llave, pero no la revelaron por completo. El silencio dentro de la cueva pareció aún más denso después de que el ermitaño cerrara la caja. Elías presentía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría no solo su fe, sino todo lo que creía sobre el camino de Jesús. El fuego seguía ardiendo lentamente, proyectando sombras sobre las paredes de piedra, como si antiguos recuerdos intentaran cobrar forma ante ellos. El ermitaño suspiró y se puso de pie con dificultad. Hay algo que aún necesitas escuchar, algo que no está escrito en ninguna parte, algo que solo se contó en susurros, porque quien se atrevió a grabarlo acabó siendo perseguido. Elías sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué pasó?
El anciano caminó hasta la entrada de la cueva y miró hacia el cielo nublado. Uno de los grandes líderes de la iglesia primitiva guardó este secreto hasta el final de su vida. No era un mal hombre, pero se debatía entre el amor por la gente y el temor a las consecuencias de aquella señal. Elías se acercó, escuchando atentamente cada palabra. Antes de morir, continuó el ermitaño, confesó a algunos hermanos que algunas de las enseñanzas de Jesús nunca llegaron a la gente. No porque se hubieran perdido, sino porque estaban ocultas. El joven sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿Oculto? ¿Por qué? El anciano cerró los ojos un instante. Dijo algo que aún hoy recuerdo. Si la gente conoce la verdadera señal de los elegidos, nadie obedecerá por miedo, todos buscarán por amor. Elías permaneció inmóvil. La frase resonó por toda la cueva, como si se pronunciara allí por primera vez. El ermitaño continuó. Para algunos líderes, esto era peligroso. Un pueblo guiado por el amor no puede ser controlado, no se doblega ante la imposición, no teme las amenazas, no acepta autoridades abusivas, y por esa razón, parte de la enseñanza sobre los elegidos se ocultó. Mientras se pronunciaban esas palabras, Elías empezó a comprender la magnitud de lo que ocurría. No se trataba solo de un fragmento faltante, no se trataba solo de una frase incompleta, era una elección, una decisión humana que interfería con algo sagrado. El ermitaño regresó al fuego. Cuando este líder confesó lo que había hecho, muchos quedaron conmocionados. Algunos intentaron restaurar la doctrina. Otros pensaron que lo mejor era guardar silencio, temiendo una persecución aún mayor. Elías frunció el ceño. ¿Hubo persecución a causa de esto? El anciano asintió lentamente. Los cristianos de aquella época vivieron días de gran sufrimiento. Muchos fueron denunciados por sus vecinos, traicionados por sus familiares y entregados a los soldados romanos. Una simple reunión en casa podía provocar la muerte de todos. Respiró hondo y continuó. Algunos hermanos fueron asesinados simplemente por intentar preservar partes de las enseñanzas de Jesús. Otros fueron encarcelados por llevar pequeños pergaminos escondidos entre sus ropas. Hubo mujeres arrastradas por las calles, niños arrancados de los brazos de sus madres, familias enteras llevadas a las arenas, y aún así permanecieron firmes. Elías bajó la cabeza. ¿Por qué tanto sufrimiento? Por una señal. El ermitaño le puso la mano en el hombro, porque este símbolo es liberador, y todo lo que libera asusta a quienes viven del poder. El joven sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Entonces, muchos murieron sin saber la verdad. Muchos, respondió el anciano, pero algunos conservaron lo poco que sabían, y gracias a ellos, hoy estás aquí. El ermitaño se acercó a una pequeña caja de madera apoyada contra la pared. La abrió despacio y sacó un pergamino muy pequeño, casi reducido a polvo. Los bordes estaban quemados, pero aún se podían leer algunas letras. Esto pertenecía a un hermano que fue traicionado por alguien de su propia comunidad. Antes de ser llevado por los soldados, dejó este pergamino escondido en una grieta de la roca. Dentro solo había unas pocas palabras, pero suficientes para revelar el propósito del silencio. Elías tocó el rollo con manos temblorosas. ¿Qué dice? El anciano respondió en voz baja, casi en un susurro. La señal de los elegidos no debe usarse como un arma, sino como un espejo. Elías frunció el ceño. ¿Un espejo? No entiendo. El ermitaño se acercó un poco más al joven. Hay verdades que no se ocultan por ser peligrosas, sino por su profundidad. Verdades que solo pueden revelarse a quienes ya han experimentado dolor, pérdida, traición, y aún así siguen buscando el bien. La llama parpadeó, iluminando el rostro del anciano. Por eso, dijo, tantos temían esta enseñanza, porque sabían que cuando la gente descubriera la verdadera señal de los elegidos, todo cambiaría. Incluso la forma en que vivían su fe cambiaría.
Elías sintió que le costaba respirar. «Eso es demasiado». El ermitaño esbozó una leve y triste sonrisa. «Y precisamente por eso no querían que lo supieras». La brisa soplaba suavemente a la entrada de la cueva cuando Elías salió, aún conmovido por las palabras del ermitaño. Algo en su interior parecía haberse roto y a la vez reconstruido. La revelación de la traición de los antiguos líderes lo había sacudido, pero no vencido. Al contrario, una certeza creció en él como una llama encendida en el frío. Debía llegar hasta el final. Necesitaba comprender por completo cuál era la señal de los elegidos que Jesús solo había revelado a los más preparados. Mientras descendía la colina, el sol comenzó a ocultarse tras las rocas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Era como si la creación misma anunciara que algo muy importante estaba a punto de ser revelado. Elías respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos. Recordaba cada fragmento encontrado, cada testimonio escuchado, cada frase salvada por los hermanos que habían muerto para preservar migajas de la verdad. Al regresar a la aldea, encontró a Jonás y Simeón esperándolo en la pequeña casa de piedra. Parecían ansiosos, pero a la vez tranquilos, como padres que esperan el regreso de un hijo tras un difícil viaje. ¿Nos sentamos juntos?, preguntó Jonás. Elías asintió, y los tres se sentaron alrededor de una sencilla mesa, iluminada solo por una pequeña lámpara. Sobre la madera estaban extendidos los pergaminos que habían recogido en los últimos días. Algunos eran casi ilegibles. Otros contenían pasajes claros, pero estaban incompletos. Había relatos escritos por discípulos desconocidos. Había recuerdos ancestrales contados por mujeres que habían acompañado a Jesús en silencio. Había frases dispersas pronunciadas por hermanos que vivían ocultos en el desierto. Elías pasó cuidadosamente la mano por todo aquello. «Ha llegado el momento de unir las piezas», dijo Simeón. El joven comenzó a organizar los fragmentos, colocando uno al lado del otro las partes que parecían pertenecer al mismo momento. Al juntarlos, sucedió algo sorprendente. Incluso con fallos y lagunas, las ideas se encajaban como si hubieran sido escritas para formar un único camino. «Mira este», dijo Elías, señalando un trozo de pergamino quemado. «Dice que Jesús habló de una señal invisible que el mundo no puede falsificar». Simeón recogió otro fragmento. «Esta dice que la señal de los elegidos no se ve en los buenos tiempos, sino en los tiempos de dolor». Jonás alzó un tercer rollo. «Aquí dice que la señal aparece cuando alguien sufre pérdidas, pero el corazón permanece latiendo». Elías sintió un escalofrío recorrerle la piel. «Entonces, ¿la señal no es energía?» «No», respondió Jonás. «¿No es él una figura de autoridad?» «No». «¿No es perfecto?» «Nunca lo fue», dijo Simeón. «De hecho, la perfección nunca fue lo que Jesús pidió». Elijah recuperó otro rollo. Era uno de los más antiguos, escrito con tinta casi descolorida. Esta dice que la señal aparece en aquel que sufrió, pero aún así eligió amar. La frase pareció iluminar la habitación. Elías se recostó en su silla y cerró los ojos un instante. Todas las piezas, dispersas a lo largo de los capítulos de su viaje, por fin encajaban. «Así que, la señal de los elegidos», murmuró, «nace del sufrimiento». Simeón sonrió con tristeza. El sufrimiento por sí solo no basta. Muchos sufren y se amargan. Otros albergan odio. Pero quienes soportan el dolor y mantienen el corazón abierto, llevan consigo algo distinto. Jonás añadió, «La señal aparece en aquellos que han sufrido mucho, pero no han dejado morir el amor». Elías sentía los ojos arder. Recordaba sus propios días de duelo, de pérdidas, de noches de desesperación en las que creía que Dios lo había abandonado. Recordaba a quienes lo humillaron, las traiciones, las injusticias que soportó en silencio. Y sin embargo, algo en su interior siempre lo impulsaba a amar de nuevo, incluso cuando quería rendirse. Tal vez siempre fue eso», dijo tratando de contener la emoción.
Tal vez la señal estaba más cerca de lo que pensábamos. Los hombres a su alrededor permanecieron en silencio, respetando el momento. Elías sentía que estaba a solo unos pasos de la verdad absoluta. Solo faltaba una cosa, la frase real, pronunciada por Jesús aquella noche, la frase oculta, la que nadie se había atrevido a conservar íntegramente. «Existe», dijo Simeón, rompiendo el silencio. La frase real aún existe, perdida en algún lugar, custodiada por alguien. Jonas estuvo de acuerdo. La pregunta es, ¿quién tiene esa última pieza? Elijah se puso de pie lentamente. Le temblaban las manos, pero su mirada era firme. Necesito encontrarla. Necesito saber el final de lo que él dijo. La lámpara parpadeaba con la brisa que entraba por la ventana, iluminando las paredes agrietadas y marcadas por el paso del tiempo. Elías observó los pergaminos esparcidos, las lágrimas silenciosas en algunos rostros, el peso que todos cargaban sobre sus hombros. Y entonces, como si algo invisible guiara sus pasos, dijo: «Solo queda una última revelación, la más importante de todas». El aire en aquella casita parecía más denso cuando Elías se marchó, llevándose consigo la última pista que necesitaba. El pueblo estaba en silencio, iluminado solo por la luz de la luna llena. Caminó despacio entre las piedras, como si cada paso lo adentrara más en su propia alma. Sabía que estaba muy cerca de la verdad. Sabía que la respuesta que había buscado toda su vida se escondía en algún lugar de aquella noche. Simeón había dicho que existía un superviviente, un hombre casi olvidado por el mundo, que custodiaba el último manuscrito completo. Nadie conocía su verdadero nombre. Solo lo llamaban el Guardián. Era alguien que había presenciado más sufrimiento que ningún otro ser vivo y que inexplicablemente se había librado de muchas muertes. Algunos decían que estaba protegido por Dios, otros que vivía oculto para no revelar el secreto a sus perseguidores. Elijah siguió un sendero angosto que conducía a una colina apartada. La noche era tan silenciosa que podía oír el sonido de sus propios pasos sobre la tierra seca. Cuanto más caminaba, más rápido se le aceleraba el corazón. La mezcla de miedo, expectación y esperanza se sentía como una llama ardiendo en su pecho. Al llegar al final del sendero, vio una pequeña cabaña casi oculta entre ramas y piedras. La puerta estaba entreabierta. Elías respiró hondo y entró. Dentro, sentado junto a un fuego tenue, había un anciano. Su barba era larga y blanca como la lana. Sus ojos, sin embargo, eran sorprendentemente vivaces, como si guardaran siglos de historias. Alzó la vista cuando Elías entró. «Sabía que vendrías», dijo el anciano con voz débil pero firme. Elías se acercó lentamente. «¿Eres el Guardián?» «Soy alguien que ha visto demasiado para olvidar», respondió el anciano, «y alguien que ha protegido durante años algo que debía llegar a las manos adecuadas. Hoy esas manos son las tuyas». Extendió la mano temblorosa hacia una pequeña caja de madera que tenía al lado. La caja era sencilla, pero parecía muy antigua. Elías se arrodilló ante ella, sintiendo que le flaqueaban las piernas. El anciano continuó: «Este manuscrito llegó a mí después de que muchos murieran por él. Hombres y mujeres dieron su vida para que estas palabras no se borraran. Fueron ocultadas, desgarradas, quemadas, traicionadas, pero sobrevivieron y ahora te pertenecen». Elías abrió la caja con cuidado. Dentro, envuelto en una tela gruesa, estaba el pergamino mejor conservado que jamás había visto. Las cartas, aunque antiguas, se podían leer con claridad. Con manos temblorosas, Elías comenzó a desenrollarlo. El guardián respiró hondo y dijo: «La pieza que faltaba está aquí». Elías escudriñó las líneas hasta encontrar el pasaje que buscaba. Era sencillo, breve, pero tan profundo que parecía hablar directamente al corazón. El manuscrito contenía el siguiente texto: «Serán recordados por el amor que perdura, incluso cuando el mundo intenta destruirlo».
Elías sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Continúa leyendo. Su signo será la compasión en el sufrimiento. Me pareció oír la voz de Jesús pronunciando esas palabras. Y luego, la tercera línea. Seguirán amando incluso estando heridos. Y así es como el Padre los reconocerá. Elías se llevó la mano al pecho. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera contenerlas. Ahora todo su esfuerzo por encontrar respuestas tenía sentido. Todo lo que había sufrido, todo lo que había perdido, todas las noches en que creyó que su fe flaqueaba, todo eso era, en realidad, el terreno donde creció la señal invisible. El guardián le puso la mano en el hombro. ¿Ahora lo entiendes, hijo mío? La marca de los elegidos nunca fue algo visible externamente. Nunca fue poder, nunca fue posición, nunca fue apariencia. La marca siempre estuvo en el interior. Elías apenas podía hablar. Entonces, lo que distingue a los elegidos es amor que resiste el dolor, concluyó el anciano. Amor que no muere, aunque el corazón sangre. Amor que perdura, incluso tras la traición. Amor que perdona al enemigo. Amor que se niega a dejar de ser amor. El joven cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran libremente. De repente, todo lo que había vivido cobró un nuevo significado. Las pérdidas, el dolor, los miedos, la soledad. Todo ello había moldeado una señal que jamás había percibido. Una señal que Jesús solo revelaba a los más preparados. El guardián sostuvo el rostro de Elijah entre sus manos y dijo con voz suave pero profunda: «Esta es la señal invisible, la señal que no se puede falsificar, la señal que solo aparece en aquellos que han sufrido y sin embargo permanecen». Elías respiró hondo, intentando contener la emoción, pero no pudo. «Yo jamás imaginé que sería así». El anciano sonrió. «Ahora ya conoces la señal». Hizo una larga pausa. Sus ojos brillaban más que el fuego. «Pero está dentro de ti». La silenciosa cabaña se fue alejando mientras Elías caminaba lentamente por el estrecho sendero. La suave brisa le rozó el rostro, como para calmar sus emociones aún convulsas. Ya no sentía el peso de la duda. Ya no sentía el vacío que lo había acompañado durante tantos años. Lo que ahora llenaba su pecho era una luz serena, como si por fin hubiera encontrado la respuesta que su alma había buscado desde la infancia. El cielo comenzaba a clarear. La noche se desvanecía lentamente, como si Dios pintara el horizonte con esperanza. Elías se detuvo en la cima de una colina y contempló cómo el primer rayo de sol atravesaba las nubes. Por primera vez no se sintió insignificante, no se sintió perdido, no se sintió indigno. Él lo entendió. La marca de los elegidos nunca fue un secreto, sino un símbolo para mantenerlos alejados de la verdad. Era un secreto que debía permanecer en los corazones adecuados. Y ahora, aquella señal ya no era un misterio, era un espejo. Elías recordaba las palabras del guardián, las lágrimas de los cristianos perseguidos, las noches de dolor que él mismo había vivido. Cada pérdida, cada miedo, cada golpe de la vida, todo cobraba sentido. La señal no es visible, nadie señala y dice, ese es. La señal no se adquiere mediante esfuerzo humano, nadie lo recibe por méritos o cargos. La señal nace en aquellos que han sufrido, pero han seguido adelante. Aquel que resultó herido, pero no dejó morir el amor. Aquel que estaba destrozado, pero eligió perdonar. Para aquellos que caminaron en la oscuridad, pero no extinguieron la luz que llevaban dentro. Elías sintió que su corazón se calentaba. Comprendió que muchos poseen este rasgo sin darse cuenta. Madres que lloran solas, pero que siguen amando. Padres que apoyan a sus familias incluso cuando ellos mismos están sufriendo. Ancianos olvidados, pero aún llenos de fe. Jóvenes traicionados, pero aún capaces de acoger a otros. Personas que han caído tantas veces y sin embargo no han perdido a Dios. Miró hacia el cielo. El sol brillaba ahora con fuerza y en silencio escuchó algo en su interior.
No te eligen porque hayas ganado. Fuiste elegido porque amaste en los días en que pensabas que no podías hacerlo. Elías sonrió con lágrimas en los ojos. Finalmente comprendió que el letrero no tenía como objetivo separar a las personas. Su propósito era revelar lo que Dios ve cuando mira en el alma humana. La señal de los elegidos es el amor que perdura, un amor que nunca deja de ser amor. Cerró los ojos y en voz baja, como en una sencilla oración, dijo: Señor, ahora lo entiendo. Y el mensaje final resonó en su mente, suave como un aliento divino. Si el dolor no ha extinguido tu fe, si la vida no ha matado tu amor, entonces ya llevas la marca de los elegidos.